Japón amanecía como un lienzo vivo, donde la primera luz del sol rebotaba en los rascacielos de cristal y las azoteas tapizadas de antenas. Los trenes bala surcaban el horizonte con precisión quirúrgica, como flechas metálicas que jamás fallaban en su destino. En cada esquina, cafeterías humeaban con el aroma a pan recién horneado, y las pantallas gigantes proyectaban noticias, música y héroes saludando a los ciudadanos. Las calles eran un mosaico sonoro de niños riendo, el sonido de metro suburbano abriéndose paso por la ciudad, las habladurías de los ciudadanos, los rugidos leves pero constantes de los vehículos. Y claro, lo más distintivo y cotidiano de la ciudad. Las sirenas de la policía apresuradas acompañadas de disparos y rechinados de llantas en persecución. Múltiples coches de policía rugían detrás de un camión blindado maltrecho, con las puertas traseras abolladas y una llanta casi reventada que dejaba chispas al rozar el asfalto. Desde arriba, un helicóptero de la policía iluminaba la persecución con su reflector, bañando de blanco las calles mientras la multitud observaba desde las aceras, algunos grabando con sus celulares como si se tratara de un episodio más en la vida diaria de la ciudad. El camión, sin embargo, no era conducido por los guardias habituales. Había sido secuestrado por un grupo de maleantes con más entusiasmo que discreción. Gritaban, discutían entre ellos y celebraban como si ya hubieran ganado la lotería, sin notar que lo peor apenas estaba por comenzar. Entonces, una sombra surcó el cielo. Con un batir de alas que estremeció los ventanales de los edificios, una figura gigantesca descendió entre el humo y el rugido de motores. Una heroína de porte imponente, cuyo don le permitía transformarse en dragón, se dirigía con velocidad y precisión hacia el convoy, sus escamas relucían bajo el sol de la mañana y sus garras se aferraron al techo del camión con un crujido metálico que hizo saltar chispas. Se inclinó, asomándose por una de las ranuras de la cabina y, con un gesto más fastidiado que heroico, les gritó a los asaltantes. ¿Es en serio? ¿Tenían que secuestrar el convoy justo ahora? Estaba desayunando en mi restaurante favorito. Su voz retumbó con el eco de un rugido dracónico, pero cargada de sarcasmo humano. ¿No podían esperarse, no sé, unos 10 minutos? El conductor, un tipo nervioso con máscara barata, la miró como si hubiera visto a la mismísima encarnación de la mala suerte. Jefe, tenemos un dragón arriba del camión. Chilló, casi llorando. ¿Un qué? Preguntó el del asiento del copiloto, que apenas alcanzó a levantar la vista antes de que el techo se combara bajo el peso de la heroína. Los neumáticos chillaron, la multitud gritó y las sirenas parecían volverse la banda sonora de una ciudad que, entre tanto orden, siempre encontraba lugar para el caos. La dragona, imponente y fastidiada, hundió sus garras en el techo de acero y comenzó a abrirlo como si fuera una simple lata de conserva. El metal chirrió con un lamento agudo, mientras las chispas volaban y los remaches saltaban uno por uno. Ya basta de sus jueguitos matutinos, gruñó con voz grave, casi gutural, mientras sus ojos dorados se iluminaban con furia contenida. Dentro del camión, los ladrones intentaban sostener los sacos de dinero que tambaleaban con cada sacudida. La respiración de todos era un coro de pánico. El conductor, en un último intento desesperado, giró el volante con violencia. El camión derrapó, rozando postes de luz y casi volcando al chocar contra un coche aparcado. El chirrido de los neumáticos resonó como un grito de agonía en toda la calle. Ryukyu apenas se inmutó. Con cada sacudida, con cada intento de liberarse, el techo del camión se resquebrajaba más y más, como si fuera cuestión de segundos antes de que quedara completamente abierto. La heroína solo apretaba la mandíbula, cada vez más irritada. Dentro del camión, el caos se multiplicaba. Jefe, está a punto de abrir. Si logra hacerlo, nos sacará a todos. Gritó uno de los ladrones, aferrándose inútilmente al botín. El jefe, un hombre corpulento con la cara cubierta por una máscara barata de calavera, y que era quien conducía el camión, apretó los dientes con furia. No hay opción. Vociferó, señalando con la barbilla hacia el suelo. Usa eso. Y más le vale a ese infeliz que funcione lo que nos vendió. En el suelo descansaba un arma distinta, un híbrido extraño entre pistola y rifle de diseño toscamente artesanal.
Sus partes metálicas estaban unidas con remaches burdos, pero el brillo de los cartuchos incrustados en su costado revelaba que no era un simple juguete del mercado negro. El maleante lo tomó con manos temblorosas, apuntando justo en el momento en que el techo cedió con un rugido de metal desgarrado. La luz de la mañana bañó el interior, y sobre ellos apareció Ryukyu en toda su magnitud, el rostro dracónico marcado por la furia. «Salgan de una vez, antes de que me enoje de verdad», rugió. Pero antes de que pudiera moverlos de un zarpazo, el ladrón alzó el arma y disparó directo a su rostro. Ryukyu reaccionó de inmediato. Su garra atravesó el aire con la precisión de un martillo gigante, golpeando al maleante con un movimiento seco que lo estampó contra la pared del camión. «Idiota», buzó. «¿De verdad creías que...?» Se detuvo en seco. El golpe había sido certero, sí. El ladrón estaba inconsciente. Pero aún así, sintió un ardor extraño en su hombro derecho. Miró hacia abajo y descubrió el proyectil. No era una bala común. Era un dardo grueso, incrustado en su piel escamosa, vibrando levemente como si aún contuviera energía. «¿Qué demonios?», murmuró Ryukyu, retrocediendo un instante mientras una sensación pesada comenzaba a recorrerle el brazo. El rugido metálico del camión se mezclaba con las sirenas, pero Ryukyu ya no lo escuchaba del todo. Una sensación extraña, casi venenosa, le atravesó el cuerpo desde el hombro derecho, extendiéndose como fuego helado. Sus garras perdieron fuerza. Sus alas, que antes cortaban el aire con majestuosidad, comenzaron a plegarse de manera errática. ¿Qué es esto?, balbuceó, con un hilo de voz. El mundo alrededor se volvió pesado, distorsionado. Con horror, observó cómo sus escamas se retraían lentamente, su cuerpo encogiéndose, y la imponente figura dracónica que la definía se desmoronaba como un espejismo al amanecer. En un parpadeo, ya no era la dragona temida, sino una mujer cayendo al vacío. El viento le azotó el rostro antes de que golpeara el asfalto. Su cuerpo rodó varias veces por la calle, dejando un rastro de polvo en su caída. Su visión se nubló, y apenas pudo levantar la cabeza lo suficiente para ver las luces rojas y azules de las patrullas reflejándose en sus ojos. Las sirenas, ahora, eran solo un eco distante en su mente. Con el último esfuerzo, alzó la mirada hacia el convoy, que se alejaba tambaleante pero indetenible, sus neumáticos desgarrando el pavimento. Desde dentro, las risas de los maleantes se escuchaban como un coro grotesco. Funcionó. Gritaban, golpeando los sacos de dinero como si ya fueran trofeos. Ella estiró la mano en dirección al vehículo, pero su cuerpo no respondió. Una sensación de vértigo la arrastró a la inconsciencia, mientras las sombras devoraban lentamente su visión. La ciudad seguía viva, bulliciosa, indiferente. Pero para Ryukyu, todo se reducía a un último pensamiento confuso antes de caer en la oscuridad. ¿Qué fue lo que me hicieron? Ryukyu cayó, repetía una voz nerviosa desde el helicóptero, transmitiendo por radio a todos los canales policiales. El vehículo aéreo se mantuvo sobre la persecución, pero la noticia ya había sacudido a todos los oficiales. Abajo, uno de los muchos autos de patrulla frenó bruscamente, desviándose de la persecución para auxiliar a la heroína caída. 2 policías salieron de inmediato, corriendo hacia su cuerpo inconsciente con desesperación. Mientras tanto, los demás coches aún perseguían al convoy, sus sirenas resonando como un enjambre furioso. Sin embargo, las dudas comenzaban a nublar la determinación de los oficiales. ¿Cómo vamos a detenerlos sin Ryukyu pudo? Masculló uno de ellos por la radio. No lo sé, pero no podemos dejar que escapen, respondió otro, aunque su voz no ocultaba el miedo. En el aire, dentro del helicóptero, un oficial se inclinó hacia adelante, ajustando la mira de su rifle. Apuntó directamente a las llantas traseras del convoy. El sudor bajaba por su frente, consciente de que un disparo certero podría frenar aquella locura. Pero antes de apretar el gatillo, algo capturó su atención. En su mira no apareció una rueda, sino el frío y aterrador reflejo metálico de un lanzacohetes, sobresaliendo por la ventana del convoy. ¡Cuidado!, dijo el tirador dirigiéndose al piloto. El piloto intentó virar, pero no fue suficiente. El proyectil surcó el aire como un rugido ardiente, dejando tras de sí una estela de humo. Un instante después, impactó directamente contra la cola del helicóptero. La explosión fue brutal, un estallido que desgarró la estructura metálica.
El rotor trasero salió volando en pedazos incandescentes y la nave entera comenzó a girar sin control. «Perdemos altitud», gritó el piloto, tratando en vano de recuperar el equilibrio. Abajo, los ciudadanos en la calle levantaron la vista con horror. El helicóptero descendía en espiral, descontrolado, directo hacia un grupo de transeúntes que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Madres corriendo con sus hijos, oficinistas soltando maletines, el pánico colectivo extendiéndose como pólvora. La tragedia parecía inevitable. El helicóptero caía en picada, el fuego devoraba su cola y el rugido metálico resonaba en toda la avenida. Los transeúntes, sin poder huir más, se acurrucaron en el pavimento, cubriéndose la cabeza con desesperación. Los oficiales dentro de la nave cerraron los ojos, los nudillos blancos aferrados a sus cinturones, murmurando plegarias entre dientes. El piloto tragó saliva, convencido de que aquellos segundos serían los últimos de su vida. Pero entonces... todo se detuvo. El estruendo del aire desgarrado se cortó en seco, como si alguien hubiera silenciado al mundo entero. El helicóptero ya no descendía, sino que flotaba, suspendido en pleno aire. Las llamas seguían ardiendo en la cola destrozada, y las hélices destruidas aún giraban en pedazos, pero la nave estaba inmóvil, sostenida contra toda lógica. Los policías abrieron los ojos, atónitos. ¿Qué es esto?, murmuró uno, con la voz quebrada. Los ciudadanos, primero incrédulos, comenzaron a levantar la vista. Sus ojos se abrieron con asombro cuando notaron la silueta justo debajo del helicóptero. Un zumbido constante, grave y eléctrico, que se mezclaba con el crepitar del aura, rompió el breve silencio que se había hecho presente segundos antes. Era un sonido que imponía respeto, un rugido contenido que helaba la piel y al mismo tiempo transmitía una fuerza inconmensurable. La multitud miraba hipnotizada. El aura iluminaba el pavimento, reflejándose en las ventanas y en los ojos atónitos de los ciudadanos. Fue entonces cuando una de las mujeres en el grupo de transeúntes reparó en un detalle. Ese resplandor. Susurró con los ojos muy abiertos, incapaz de contener la sorpresa. En el mismo instante, el helicóptero desapareció de la vista en un destello súbito, como si hubiese sido arrancado del aire por la misma mano de un dios, y reapareció detrás de los transeúntes. El aterrizaje fue tosco, el metal crujió y los oficiales dentro rodaron torpemente, pero estaban vivos. Vivos, gracias a él. La figura lo depositó en el suelo con la misma calma con que un hombre dejaría un saco vacío. Los transeúntes lo miraron directamente y la mujer solo pudo decir una frase llena de emoción y energía mientras la enigmática figura salía disparada con una fuerza descomunal. Atrápalos, guerrero dorado. El convoy avanzaba tambaleante, y dentro del mismo reinaba la euforia. «Lo logramos», gritaban los ladrones, golpeando los sacos de dinero como si fueran tambores. «Ni la policía, ni Ryukyu pudieron con nosotros», añadió otro, riendo como desquiciado. El jefe, con las manos firmes en el volante, sonreía satisfecho. Pero entonces algo llamó su atención en el retrovisor. Un resplandor dorado, intenso, que se acercaba a ellos a una velocidad imposible. Su expresión cambió de inmediato. «Maldita sea, parece que viene otro héroe». Giró bruscamente hacia el copiloto, su tono seco y urgente. «Abre fuego. Dispárale antes de que nos alcance». «Sí, jefe», respondió el copiloto con nerviosismo mientras empuñaba su arma. Cuando el jefe volvió a mirar al retrovisor, el resplandor había desaparecido. Nada, ni un destello. ¿Eh? ¿Dónde? En ese momento escuchó un leve quejido a su lado que parecía alejarse de él rápidamente, como si algo, o alguien hubiera lanzado al copiloto por la ventana. Al girar su cabeza para ver qué era lo que había ocurrido, el jefe se quedó helado. Allí, sentado en el asiento del copiloto como si llevara viajando con ellos desde el inicio, estaba la figura de cabellera dorada, la misma poseía una máscara de color negro que parecía tecnológica, con unos ojos rojos penetrantes que, aunque intimidantes, denotaban una expresión extrañamente tranquila, casi amistosa. Se acomodó colocando sus brazos atrás de su cabeza y subiendo los pies en el respaldo del volante del camión. Entonces, con una voz extraña, grave, distorsionada, casi robótica y casi humana, atemorizante pero a la vez increíblemente amable y hasta juguetona, el intruso habló.
Uy, qué buen botín. ¿En qué va a gastar su parte, jefe? Yo tenía pensado regalarle un bonito collar a la chica que me gusta. No se burle, como si usted nunca se hubiera enamorado. El jefe no lo pensó dos veces y abrió fuego rápidamente contra el intruso con su arma. Las detonaciones resonaron dentro del vehículo. Pero la figura, simplemente ya no estaba allí. Desapareció, desvaneciéndose frente a los ojos de todos. ¿Qué? ¿A dónde? Exclamó uno de los hombres que se encontraba en la parte de atrás. De inmediato, los maleantes vieron a la misma figura dorada aparecer frente a ellos, varios metros adelante del convoy, de pie en medio del camino, como si hubiera estado allí todo el tiempo esperándolos. Sus ojos rojos brillaban con intensidad debajo de la capucha, y el silencio posterior a su aparición heló la sangre de todos. Imposible. Murmuró uno de los hombres dentro del convoy, paralizado por el miedo. Sin pronunciar palabra, la figura levantó lentamente una mano, con la palma extendida hacia el vehículo que avanzaba a toda velocidad. En ese instante, una ráfaga invisible pero demoledora emergió de su mano. Un vendaval brutal, cargado de pura energía, azotó el convoy de lleno. Las llantas rechinaron al perder el control, el metal se deformó bajo la presión, y en un segundo el gigantesco vehículo se detuvo en seco, como si hubiese chocado contra una muralla invisible. El impacto fue tan violento que el convoy terminó volcándose, arrastrándose sobre el asfalto varios metros hasta quedar completamente boca arriba. Los ladrones en su interior gritaban, golpeados, desorientados, incapaces de comprender cómo habían perdido todo el control de la situación en cuestión de segundos. La figura permanecía de pie, firme, imperturbable, con la mano aún extendida hacia ellos. Sus ojos rojos seguían brillando bajo la sombra de la capucha, como el juicio encarnado que había caído sobre ellos. Los maleantes seguían retorciéndose dentro del convoy volcado, entre humo y chispazos eléctricos. El jefe, furioso y con la sangre enardecida, rompió el silencio con un grito ronco. ¿Qué están esperando, idiotas? Maten a ese infeliz. 3 hombres salieron tambaleando del vehículo, con las armas en mano. Aún desorientados, apuntaron a la figura que los observaba en silencio, y sin dudarlo abrieron fuego. El estruendo de los disparos llenó la avenida, las balas cortaron el aire directo hacia el desconocido. Pero, nada ocurrió como esperaban. La figura ni siquiera se movió de su sitio. Con una sola mano, veloz como un parpadeo, atrapó todas y cada una de las balas que iban hacia él. Sus dedos se cerraban y abrían con precisión quirúrgica, hasta que el cargador de los maleantes se vació sin lograr un solo impacto. El silencio volvió a caer, pesado, casi opresivo. Los ladrones, jadeando, no podían creer lo que acababan de presenciar. Entonces, lentamente, el desconocido extendió el puño cerrado hacia adelante. Los observó con esos ojos rojos brillantes que parecían atravesar su alma. Y con un simple movimiento, abrió la mano. El tintineo metálico de las balas al caer sobre el asfalto resonó como un martillazo en el corazón de todos. Una lluvia breve, pero suficiente de balas, había helado la sangre de los maleantes, haciendo que incluso los transeúntes que observaban a lo lejos contuvieran la respiración. De un momento a otro, la figura desapareció de la vista de todos. Un pestañeo, un parpadeo, y ya no estaba allí. Un segundo después, los maleantes sintieron algo extraño. Un cosquilleo, luego una punzada aguda en la nuca. Sus cuerpos se sacudieron como si hubieran recibido descargas invisibles. Nadie entendió lo que ocurría hasta que, uno tras otro, los hombres comenzaron a caer de rodillas. El guerrero dorado apareció justo detrás de ellos, relajado, con los brazos cruzados, como si todo hubiese sido un simple entrenamiento. Giró lentamente la cabeza para observarlos. Y en el mismo instante en que su mirada roja los alcanzó, los maleantes se desplomaron, inertes, como si sus huesos hubieran desaparecido de sus cuerpos. El silencio era absoluto. Solo el crepitar del convoy volcado y el humo que ascendía llenaban la escena. El jefe, único sobreviviente en pie, contemplaba aterrorizado a la figura. Su garganta estaba seca, sus manos temblaban, y por un instante sintió que hasta su propia sangre intentaba escapar de su cuerpo para no compartir destino con él. No, maldita sea, balbuceó, jadeando. El guerrero se giró hacia él. Sus ojos rojos brillaron con más fuerza, penetrando como cuchillas en su alma. El jefe, en un intento desesperado por escapar, le dio la espalda al héroe y comenzó a correr como si su vida dependiera de ello.
Con un gesto simple, el desconocido extendió su mano hacia él. Una ráfaga invisible, cargada de energía brutal, emergió de su palma y lo empujó con violencia descomunal. El maleante salió disparado contra la pared de un edificio cercano, estrellándose con un impacto seco que lo dejó fuera de combate al instante. El eco del golpe resonó en la avenida. Y así, en menos de un minuto, la amenaza había sido aniquilada por completo. La figura se quedó en el mismo lugar unos segundos más, cuando repentinamente una alarma dentro de su máscara tecnológica comenzó a resonar. «Oh, no. Es tarde», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Tan solo unos pocos minutos después, y llegando a la zona del crimen, el comandante de policía, rodeado de oficiales, levantó la vista hacia el convoy. Sorprendido, notó que ya no estaba volcado, sino perfectamente colocado sobre sus ruedas, como si jamás hubiera sufrido un accidente. Aunque aún tenía las marcas imborrables de la impresionante persecución de la que había sido parte. No obstante, lo más llamativo no era eso. En el techo del vehículo, todos los maleantes se encontraban inmovilizados. Algunos aún inconscientes, otros apenas recobrando la conciencia. Una gruesa cadena los mantenía sujetos entre sí, con tanta presión que apenas podían moverse. «Ark. ¿Quién demonios me está poniendo el pie en el trasero?», se quejó uno de los ladrones, mientras trataba inútilmente de incorporarse. «Cállate, imbécil», gruñó otro, encadenado a su lado. El jefe permanecía con el rostro desencajado, todavía sin creer lo que acababa de ocurrir. Su orgullo de criminal se desmoronaba entre cada eslabón de aquella cadena irrompible. El comandante, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, soltó un largo suspiro. «El guerrero dorado», murmuró, con un tono cargado de molestia. «Otra vez haciendo nuestro trabajo de manera extrajudicial». Alrededor, algunos oficiales intercambiaban miradas nerviosas, sin saber si sentirse aliviados o más bien preocupados por la existencia de aquel extraño justiciero que parecía actuar fuera de toda norma. En un cambio de escenario, se podía ver a Endeavor, Midnight y un pequeño grupo de héroes profesionales reunidos en una sala de conferencias, comentando sobre los recientes acontecimientos. «Esta semana, el guerrero dorado atacó de nuevo», dijo Endeavor, con el ceño fruncido y el rostro rígido de preocupación. En el último mes, el nombre se había popularizado rápidamente. Internet estaba saturado de vídeos y publicaciones sobre las hazañas de aquel vigilante. Ataques precisos, intervención en delitos, rescates espectaculares, todo hecho de manera completamente extrajudicial. No presentaba reportes, no entregaba cuentas a nadie. Muchos héroes lo miraban con recelo. Otros, simplemente adoptaban una postura neutral ante la situación. Últimamente, este justiciero ha estado frustrando delitos uno tras otro, continuó Endeavor. Tenemos que averiguar de quién se trata. No hay muchas respuestas disponibles, comentó Midnight, con tono calmado. En los vídeos que circulan, su imagen es casi nula. Algunos de los testigos dicen que es amable y bondadoso, mientras que otros dicen que es muy serio y frío, pero que al final siempre llega para ayudar. Y no solo eso, sino que ni siquiera pide agradecimientos. Lo mejor que podemos hacer por ahora es esperar y observar si sus intenciones realmente son las que parecen. Ayudar sin esperar nada a cambio. No podemos contar con eso. Interrumpió Endeavor, molesto. Tenemos que descubrir quién es y detenerlo. Con el poder que ha demostrado, necesitamos saber con quién estamos tratando y tener control sobre la situación. ¿Y qué sugieres?, respondió Midnight con un tono ligeramente molesto por la actitud del héroe de fuego. Investigarlo, buscarlo y encontrarlo. Tiene que haber alguien detrás de esa máscara. La pregunta es: ¿quién es? ¿Y dónde está en este momento? Mientras estas palabras resonaban en la sala, en otro punto de la ciudad, Goku se apresuraba por el pasillo del edificio de su escuela. Llegaba tarde a su clase en la UA, y no era la primera vez. Son Goku. Esta es la tercera vez que llegas tarde en la semana, dijo el profesor Aizawa cruzando los brazos con semblante serio. Goku se quedó quieto justo al frente del pizarrón mirando al profesor que se encontraba en su escritorio. Bueno, Einstein dijo que el tiempo es relativo, ¿no? Tal vez no llegue tarde, tal vez, ustedes llegaron antes. Un silencio incómodo se formó en el aula mientras todos miraban a Goku con una gota de sudor en la cabeza, a excepción de Momo.
A la joven azabache más que gracioso, el comentario le pareció realmente ingenioso, lo cual hizo que soltara una pequeña risita tímida, lo que hizo que varios de sus compañeros dirigieran su vista hacia ella. ¿Qué? Si fue algo chistoso, dijo tratando de justificarse. El profesor miró a Goku nuevamente y le indicó que se sentará bajo la advertencia de que, de llegar tarde nuevamente tendría un retraso. Goku asintió y comenzó a avanzar a su pupitre. Al pasar al lado del pupitre de su amigo Kaminari, este lo miró con picardía y sarcasmo soltando un comentario. ¿Estás seguro de que no llegaste tarde por estar escondiéndote y escapando de tu club de fanáticas?, comentó Kaminari, levantando un pastelillo que estaba comiéndose con entusiasmo. Goku pasó caminando a su lado y, sin decir palabra, le arrebató el bocadillo de un rápido movimiento. «¡Oye!», gritó Kaminari, sorprendido. Eso era. Goku se giró hacia él, con una sonrisa pícara y un tono sarcástico. «No está permitido comer en clase, compañero». Y sin esperar más, devoró el pastelillo de un solo bocado, haciendo que Kaminari soltara una pequeña lágrima de impotencia y asombro. «¡Hijo de!», susurró el chico, mientras Goku seguía caminando como si nada, completamente despreocupado. Al fondo, algunos compañeros soltaron risitas, aunque otros no pudieron evitar mirarlo con curiosidad, preguntándose por qué su compañero tenía la mala costumbre de llegar tarde o salir al baño por mucho tiempo. Uraraka en particular lo miraba desde su asiento de reojo, como ya tenía acostumbrado en las últimas semanas. Por alguna extraña razón, simplemente no podía acercarse a él y mantener una conversación normal, por más que lo intentara. Cada intento terminaba en silencio, en sonrojos o en pequeñas torpezas que solo la hacían sentir más frustrada. Nada avanzaba más que simples saludos, respuestas a preguntas leves, sonrisas amables y despedidas fugaces al final de cada día escolar. «Hoy será diferente», se repetía a sí misma casi todos los días, sin lograr realmente nada. En los últimos días, un pensamiento había atravesado su mente, haciéndola dudar y casi rendirse. Es muy probable que Son Goku no sea aquella persona que ella estaba pensando. Para empezar, esa persona tenía una cabellera rubia, un semblante serio y estoico, ojos verdes, y por lo poco que recordaba de aquel día, se comportaba casi como un depredador, medido, imponente, y con un aura que exigía respeto inmediato. Goku, en cambio, era todo lo contrario. Su cabello y ojos negros, su sonrisa amigable, la forma en que se relacionaba con los demás, su carácter relajado y amable, todo lo hacía ver como alguien completamente diferente. Uraraka suspiró, recostándose ligeramente en su asiento, mientras sus ojos seguían estudiando a Goku. Aún así, no podía quitarse de la cabeza aquella sensación de familiaridad, un hilo de intuición que la hacía preguntarse si quizás, en algún lugar, había algo más que aún no entendía. El día continuó con tranquilidad y normalidad. Las clases siguieron su curso sin mayores incidentes, y pronto llegó la hora del receso. En la cafetería, Goku se encontraba con su grupo habitual de amigos, quienes lo acompañaban casi todos los días. Kirishima, Kaminari, Zero y Mineta se sentaban junto a él en una de las muchas mesas, compartiendo risas y bocados, disfrutando de la comida mientras comentaban anécdotas y tonterías. A poca distancia, Uraraka, Deku, Iida y Tsuyu se encontraban en otra mesa. Uraraka intentaba concentrarse en la conversación con sus compañeros, pero entre risas y charlas, no pudo evitar escuchar, justo detrás de ellos, la conversación de otros estudiantes que pasaban cerca. «Oye, ¿escuchaste que el guerrero dorado atacó de nuevo esta mañana?», preguntó uno de los jóvenes, sosteniendo un celular que reproducía un video en YouTube. Las imágenes eran caóticas. Explosiones, movimientos de cámara erráticos y destellos dorados que iluminaban la ciudad. Uraraka no pudo distinguir todos los detalles del video, pero escuchaba atentamente la conversación de sus compañeros. «Sí, ese sujeto es increíble», comentó otro. «Todos dicen que tiene un ki muy poderoso, pero hasta ahora no se ha logrado identificar. Y lo más loco, es que no trabaja para ninguna agencia, ni siquiera responde al nombre de algún héroe profesional. Al parecer es solo un vigilante», añadió alguien más, «y eso es lo que lo hace más cool. Además se ve demasiado genial su Kirk», dijo el primero, con entusiasmo, «esa energía dorada».
Cómo su cabello brilla como si estuviera hecho de fuego. Uraraka frunció ligeramente el ceño, sorprendida y confundida. Mientras escuchaba, no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. La descripción coincidía demasiado con lo que había visto aquel día. No puede ser, ¿o sí? Pensó, incapaz de apartar la mirada de aquel video que miraban los estudiantes mientras trataba de ordenar sus ideas. Rápidamente, y dejando sorprendidos a sus compañeros que se encontraban junto a ella, Uraraka se levantó de su asiento y se dirigió hacia la mesa de los estudiantes de la otra clase. Sus pasos eran decididos, con un ligero temblor de impaciencia, y cuando llegó, apoyó ambas manos sobre la mesa de manera apresurada. ¿Qué es lo que saben acerca de ese guerrero dorado?, preguntó, con la voz cargada de urgencia y curiosidad. Por favor, díganme. Los dos jóvenes que estaban conversando sobre el tema se quedaron completamente boquiabiertos. No esperaban que alguien interviniera de esa manera, y mucho menos alguien como Uraraka, cuya expresión reflejaba tanto interés como preocupación. Bueno, comenzó uno de ellos, todavía sorprendido. Solo lo que hemos visto en vídeos y lo que se comenta entre los estudiantes, es increíble, tiene un Kirk que nadie ha logrado identificar, Y. Sí, y no trabaja para ninguna agencia, interrumpió el otro. Es como un vigilante solitario, y dicen que su energía dorada y su cabello brillan como si estuvieran cubiertos de fuego. Uraraka los escuchaba atentamente, procesando cada palabra, mientras su mente se debatía entre la incredulidad y la creciente sospecha. Si debe ser él, pensó. Y dices que esta mañana volvió a atacar, ¿verdad?, preguntó Uraraka, mirando con atención a los compañeros que sostenían el celular. Uno de ellos asintió. Uraraka volvió a mirar de reojo a Goku, su mente llena de preguntas y confusión. Esta mañana llegó tarde, ¿acaso? De repente, sintió una mano posarse suavemente sobre su hombro. Izuku Midoriya la miraba con preocupación. ¿Te encuentras bien, Uraraka? Uraraka, al darse cuenta de que había llamado la atención de varios compañeros con su actitud ansiosa, sintió un ligero rubor de vergüenza. Solo pudo responder apenada. Sí, estoy bien, solo necesito ir al baño. Sin esperar más, se dirigió hacia la salida, intentando no tropezar con nadie mientras su mente seguía dando vueltas. Mientras tanto, Goku la observó de reojo, ligeramente curioso, sin entender del todo la escena. Kaminari, que había escuchado algo de lo que Uraraka preguntaba mientras devoraba un pastelillo que Goku le había comprado, se dirigió a él con un tono travieso. Oye, Goku, ¿tú qué sabes de ese guerrero dorado? Goku, que estaba tomando un vaso de agua, comenzó a ahogarse de manera torpe tosiendo ligeramente, cubriéndose la boca con la mano. Yo no sé mucho de ese sujeto, respondió, un tanto nervioso. Casi no utilizo mi celular para mirar redes sociales ni vídeos, lo siento. Kaminari lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión, mientras Goku volvía a tomar agua, sin darse cuenta de la pequeña sonrisa que aparecía en su rostro al pensar en lo ocurrido aquella mañana en la ciudad. Uraraka entró al baño de niñas de la escuela. Por un momento, se quedó frente al lavabo, abrió el grifo y dejó que el agua corriera mientras se echaba un poco en el rostro, tratando de calmarse. Ya es suficiente, se dijo a sí misma, mientras observaba su reflejo en el espejo. No puedo obsesionarme con él. Muy probablemente no lo vuelva a ver nunca más. Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Y además, debo dejar de estar espiando a Son Goku. No está bien, se ve mal, y no es correcto. Se miró un instante más, resignándose. Ya basta de esto, Chaco, dijo con determinación mirando los ojos de su reflejo. Con un leve suspiro, Uraraka decidió dejar atrás esas ideas y centrarse en seguir con su día, en vivir en paz y no dejar que la curiosidad o la fascinación por su salvador la desviaran de lo importante. Por fin, parecía lista para regresar al aula, con la cabeza un poco más despejada y el corazón un poco más calmado. Para el final del día, Uraraka había logrado mantener una postura más tranquila. Había dejado de pensar en aquella situación de hace ya más de un mes, aunque en algunas ocasiones más, no pudo evitar mirar de reojo nuevamente a su compañero Son Goku de manera inconsciente. Cada vez que se daba cuenta, rápidamente giraba la cabeza hacia otro lado, convencida de que así se veía más correcta. Mientras tanto, las clases habían terminado, y Goku se preparaba para irse con sus amigos.
Kirishima, Mineta y Anta Zero se organizaban para ir juntos a comer a una pizzería cercana, riendo y bromeando mientras recogían sus cosas. Fue en ese momento cuando Kirishima notó, a lo lejos y apartado de todos, una silueta que irradiaba un semblante negativo. Envidia y frustración mezcladas en una expresión intensa y casi palpable. Se trataba de Bakugo, quien durante el último mes había desarrollado un resentimiento creciente hacia Goku. La demostración de fuerza del joven ruso en su primer día había sido más que suficiente para despertar en Bakugo un sentimiento de inferioridad que rápidamente se transformó en desdén e ira. Cada logro de Goku, cada pequeño gesto de habilidad y amabilidad, solo aumentaba la tensión. Su semblante se mantenía rígido, lleno de envidia, mientras miraba a Goku destacarse con facilidad en múltiples ámbitos, y su frustración crecía con cada momento. Kirishima, percibiendo la situación, se acercó a Bakugo, intentando calmar las aguas antes de que la envidia se transformara en algo más problemático. «Oye, hermano, ¿no quieres venir con nosotros?», preguntó Kirishima, acercándose a Bakugo con una sonrisa amistosa, sin que su compañero siquiera lo mirara. «¿Por qué querría ir con ustedes a comer comida chatarra?», respondió Bakugo de manera despectiva, con ese tono seco y distante que siempre lo caracterizaba. Kirishima no se inmutó ante la respuesta. Después de todo, estaba acostumbrado al trato brusco de su amigo. «Oh, vamos viejo», dijo con alegría, tratando de convencerlo. «Te puedes divertir. Y además, yo te puedo invitar una pizza. Piénsalo bien, no cualquiera hoy en día te ofrece pizza gratis». Bakugo frunció ligeramente el ceño, pero ni siquiera abrió la boca para replicar. Kirishima, sin perder la sonrisa, dio un paso atrás, esperando que su ofrecimiento surtiera efecto mientras se giraba hacia Goku y los demás para continuar con el camino hacia la pizzería. «Bien», respondió Bakugo a regañadientes. «Iré con ustedes, pero solo por la pizza gratis». Kirishima sonrió, y rodeando a su compañero con un brazo, lo empujó para acercarlo al grupo. En la mente de Bakugo, ciertamente la oferta de Kirishima había captado su atención. Sin embargo, otra pequeña parte de él pensó que podría ser una buena oportunidad para analizar y estudiar mejor a ese pelos de palmera. Después de todo tenía que conocer a sus rivales. Y, aunque muy en el fondo y apenas perceptible, también había una diminuta chispa de deseo de convivir con sus compañeros. Pero eso era algo que jamás admitiría abiertamente. Con un gruñido apenas audible, Bakugo siguió al grupo mientras Kirishima sonreía satisfecho. Es así como después de unas cuantas horas, la salida entre amigos terminó, y todos afuera de la pizzería se despedían unos de otros. Kirishima, Kaminari y Bakugo se preparaban para irse juntos, mientras Goku se despedía de ellos con su habitual calma. «¿Seguro que estarás bien? Ya es algo tarde. ¿Podríamos irnos juntos por cualquier problema?», preguntó Kirishima, preocupado por su amigo. «Estaré bien, amigos». «Gracias por la invitación», respondió Goku, sonriendo mientras se alejaba, perdiéndose entre la multitud. Bakugo le echó un último vistazo al joven ruso, evaluando inconscientemente cada movimiento, aunque manteniendo su semblante impasible. «Oye Katsuki, ¿vienes o no?», dijo Kirishima mientras caminaba junto a Kaminari. Bakugo entonces se giró apartando su vista de Son Goku y se dirigió con sus amigos. «Sí, ya voy», respondió con su semblante molesto y serio mientras avanzaba hacia sus jóvenes compañeros. Los tres amigos comenzaron a retirarse juntos, caminando por la acera entre risas y bromas, mientras la figura de Goku desaparecía lentamente en la distancia, dejando un pequeño hilo de curiosidad latente en Bakugo. Luego de un par de minutos, se podía ver al joven Saiyajin saliendo de una pequeña tienda de antigüedades. Goku acomodó su chaqueta de cuero mientras cruzaba la calle. Al llegar al otro lado, notó una silueta familiar que caminaba sola por la acera. La figura llevaba un par de bolsas en las manos y avanzaba con paso tranquilo. Fue entonces cuando Goku se dio cuenta. Era su compañera de la escuela, Ochako Uraraka, caminando sola por las calles. Sin pensarlo mucho, y con su habitual energía amistosa, decidió saludarla. Mientras caminaba tranquilamente por las calles, Uraraka mantenía la mirada baja, sumida en sus pensamientos. Su expresión era serena, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. «Bueno, parece que estoy consiguiendo dejar esta extraña obsesión de lado», se decía a sí misma. «Por lo menos así ya no me voy a ver como una especie de acosadora».
No me gustaba cómo Mina a veces notaba que miraba a Son Goku, y se me quedaba viendo con esa extraña expresión de insinuación. Al menos hoy pude contenerlo un poco, y cada vez podré sacarlo más de mis pensamientos. A fin de cuentas, estoy casi segura de que él no es esa persona. Bueno, ya no debo pensar en nada de eso, después de todo ni el guerrero dorado ni Son Goku están aquí. De repente, un pequeño toque en su hombro izquierdo la hizo girar de inmediato. «Hola», exclamó Goku, saludándola con su típica sonrisa alegre y despreocupada. Uraraka no pudo evitar dar un salto hacia atrás por la sorpresa, sus mejillas sonrojándose levemente, y dejó escapar un pequeño sonido gracioso de exclamación. «Esto debe ser una broma», pensó Uraraka, tratando de calmar sus nervios. «Oh, hola, Son Goku. «Qué coincidencia encontrarte por aquí», respondió inmediatamente, un tanto nerviosa y esforzándose por mantener la compostura. «¿Necesitas algo?» Goku la miró con calma, su sonrisa tranquila reflejando sinceridad. «No, nada», dijo. «Es que solo te vi por aquí, y. Como te vi sola a estas horas, honestamente, no creo que sea muy buena idea, ¿sabes?». Uraraka sintió como una extraña sensación se abría paso en su pecho al escuchar esas palabras. No supo bien qué responder, sus mejillas se sonrojaron ligeramente y sus pensamientos quedaron un poco desordenados. Goku, notando su incomodidad, añadió suavemente: «Si quieres, puedo acompañarte. Para que llegues a tu casa a salvo». El gesto, sencillo pero atento, hizo que Uraraka se quedara unos segundos en silencio, tratando de procesar la amabilidad de su compañero mientras su corazón daba un pequeño vuelco. No, está bien. Muchas gracias. Estaré bien, respondió Uraraka, todavía un tanto sonrojada por la oferta de su compañero. ¿Estás segura?, indagó Goku, con la mirada amable. Uraraka simplemente asintió, bajando ligeramente la cabeza, y un pequeño silencio se hizo presente entre los dos. Fue entonces que Goku lo rompió con un comentario que hizo que Uraraka parpadeara sorprendida. «Oye, he estado notando que quieres hablar conmigo de algo. En múltiples ocasiones te acercabas y me mirabas. Si necesitas algo de mí, o quieres algún consejo para combate o estudio, estoy totalmente dispuesto a apoyarte, ¿sabes? No tienes por qué ser tímida conmigo en esos aspectos». Los ojos de Uraraka se posaron sobre los de Goku con extremo asombro y su bello rostro se tornó aún más rojo al escuchar esas palabras. ¿Cómo es que se dio cuenta?, pensó, mientras sentía como un calor agradable le recorría la cara, incapaz de disimular su nerviosismo. Sin embargo, se mantenía aliviada, ya que, al parecer, Son Goku ofrecía su ayuda creyendo que lo que ella realmente buscaba era algún consejo para mejorar su técnica o en el estudio en la escuela. Esa idea la tranquilizó de inmediato. Menos mal. Se repetía a sí misma, convencida de que sus miradas furtivas solo habían sido interpretadas como una simple timidez académica. Después de todo no había absolutamente nada más detrás de eso, ¿verdad? «Oh, ya veo. Muchísimas gracias, Son Goku», dijo Uraraka, tratando de ocultar su vergüenza, mientras jugaba con las correas de sus bolsas para no mirarlo directamente a los ojos. «Discúlpame, es que a veces sí soy un poco tímida». «No te preocupes», respondió el joven Saiyajin con una sonrisa inocente, casi despreocupada, irradiando esa calidez que lo caracterizaba. «¿Entonces estás segura de que no quieres que te acompañe?», agregó nuevamente el joven, inclinando un poco la cabeza, como si todavía dudara de la respuesta de su compañera. El corazón de Uraraka dio un pequeño salto. Por un instante se sintió tentada a aceptar, pero la vergüenza y el miedo de malinterpretar la situación pesaban más. «De verdad, estoy bien. Muchas gracias», respondió ella, con una pequeña sonrisa nerviosa, bajando la mirada y apretando un poco las bolsas entre sus manos, como si se aferrara a esa excusa para evadir la situación. Goku la observó unos segundos más, ladeando la cabeza con cierta inocencia, antes de responder con un gesto despreocupado. «Está bien, si eso quieres. Tampoco quiero ser molesto, solo ve con cuidado, ¿sí?». Sus palabras, simples pero llenas de sinceridad, hicieron que Uraraka sintiera un ligero calor en el pecho, obligándola a apartar la vista para que él no notara el rubor en sus mejillas. ¿Por qué quería acompañarla? ¿Por qué parecía tan interesado en cuidarla?
¿Será acaso que, sí, muchas gracias Son Goku, dijo inclinando la cabeza respetuosamente. En ese momento el Saiyajin se giró sobre sus pies y con un gesto de despedida leve para su compañera, comenzó a caminar en dirección contraria. Uraraka lo miró unos instantes más mientras se reprochaba a sí misma internamente. Todo este tiempo intentando hablar con él, y el día de hoy él se me acercó ofreciendo ayuda con intenciones genuinas, y yo lo rechacé. Entonces, después de dar un leve suspiro de resignación, la Pelicastaña se dispuso a continuar su camino. Después de todo ya había decidido justo esa mañana que debía dejar atrás todos esos pensamientos y vivir tranquila. Continuó, analizando la situación, mientras doblaba la calle entrando a un callejón oscuro, ignorando que a pocos metros detrás de ella, un pequeño grupo de hombres de aspecto desaliñado y con sonrisas desagradables había comenzado a seguirla. Algo que, sin embargo, sí fue notado por cierto joven de cabellos alborotados. Uraraka caminaba en silencio, con el sonido de sus propios pasos acompañándola. Poco a poco, esa calma se fue desmoronando. Sentía miradas en su espalda, una presión incómoda que no lograba ignorar. Al doblar en la esquina, escuchó unas risas que le helaron la sangre. «Oye, preciosa, ¿vas solita?», dijo una voz áspera, cargada de burla. «No corras tanto, que apenas empieza la diversión», añadió otro, con tono lascivo. El corazón de Uraraka dio un brinco. Fingió no escucharlos, apretó el paso y abrazó con fuerza la bolsa que llevaba en la mano. La calle se iba estrechando, y lo peor, el cielo nublado comenzó a descargar una ligera llovizna. Las primeras gotas golpearon el pavimento, el sonido hueco amplificando aún más la tensión del momento. El aire frío la envolvió, y con cada paso, el sonido de las botas de aquellos hombres se acercaba más. Uraraka respiraba rápido, intentando mantener la compostura, pero su instinto la empujaba a acelerar todavía más. «¿Qué pasa, muñeca? ¿No quieres conversar?», dijo otro de ellos, mientras sus pasos resonaban más cerca. La joven tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. A pesar de su entrenamiento como heroína, la soledad de ese callejón y la presencia de esas voces cargadas de malicia hicieron que el miedo comenzara a invadir su cuerpo. Y entre la llovizna que ahora humedecía su cabello, se preguntó, ¿por qué no acepté que Goku me acompañara? Fue en ese momento que, para desgracia de la joven Pelicastaña, los maleantes la alcanzaron. Uraraka, al sentir la mano de uno de ellos sobre su brazo, actuó instintivamente y, de manera rápida, realizó una llave que derribó al sujeto, haciendo que éste se molestara, causando el mismo efecto en los demás. El cuerpo de Uraraka se movía con reflejos pulidos por la UA. Giró la muñeca del agresor, lo hizo caer de espaldas contra el pavimento y rodó hacia un costado para evitar otro zarpazo. Con un toque rápido en el hombro de uno de los maleantes, lo elevó varios metros en el aire, dejándolo suspendido e indefenso. «¡Maldita mocosa!», gruñó uno de los demás, avanzando con furia. Uraraka jadeaba, su respiración ya entrecortada. Logró esquivar dos embestidas y con un barrido de pierna tiró a otro sujeto, pero la ventaja numérica era brutal. El agua de la llovizna hacía resbalar el suelo, y sus botas apenas mantenían el equilibrio. Uno de ellos, con una sonrisa siniestra, gritó: «No dejen que los toque. Nosotros debemos tocarla a ella». Las palabras cayeron como un balde de hielo en la mente de Ochako. Sus ojos se abrieron con horror al comprender la intención detrás de esas palabras. Sintió que el corazón le retumbaba en los oídos, el miedo trepando como un veneno por todo su cuerpo. Sin embargo, en ese momento pudo sentir como dos pares de manos la sujetaron al mismo tiempo, inmovilizándola de los brazos. Ella pataleó, forcejeó con todas sus fuerzas, incluso mordió a uno de ellos para soltarse, pero la diferencia de fuerza y número la estaba ahogando poco a poco. «Tranquila, muñeca, si dejas de resistirte, no te dolerá tanto», susurró uno, cerca de su oído, mientras la lluvia mojaba cada vez más su rostro. La respiración de Uraraka se quebró. El miedo y la repulsión eran palpables en sus ojos, y aún así, trataba de no rendirse. «No, no puedo, no aquí», pensó, con lágrimas mezclándose con la lluvia. Y entonces...
Un estruendo ensordecedor sacudió la calle. El viento azotó con furia, arrastrando agua y las bolsas que Uraraka había dejado caer al suelo momentos antes. Una ráfaga dorada iluminó el callejón entero, como si el sol se hubiese descendido en medio de la noche. Las manos que la sujetaban se soltaron de golpe. Uno de los maleantes cayó como muñeco de trapo, con los ojos completamente en blanco, y el silencio del impacto retumbó más fuerte que cualquier disparo. Uraraka lo observó boquiabierta, el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se alargaba como una eternidad bajo la lluvia. El resto de los agresores retrocedieron instintivamente, sus navajas temblaban en las manos empapadas. Algunos intentaron huir, otros levantar los puños, pero ninguno tuvo oportunidad. La figura dorada se movía entre ellos como un espectro, un depredador invisible que cazaba sin piedad. Sus pasos eran apenas perceptibles, su silueta destellaba y desaparecía entre las sombras con cada relámpago de la tormenta. Un puño en el estómago dejaba a un maleante de rodillas vomitando agua y sangre. Un codazo en la nuca tumbaba a otro que ni siquiera alcanzó a gritar. Una llave que parecía simple convertía los brazos de sus enemigos en inútiles pedazos de carne inerte. No había desperdicio, no había misericordia. Cada movimiento era preciso, brutal y al mismo tiempo perfectamente controlado. Golpes que dolían como martillazos, pero que no mataban. Era como si aquel ser pudiera decidir con exactitud quirúrgica cuánta violencia impartir. Uraraka, con la espalda contra la pared, lo observaba todo. Su respiración era entrecortada, la lluvia bajaba por sus mejillas, mezclándose con lágrimas que ya no podía distinguir. En su mente, las imágenes se entrelazaban con aquella mañana en el banco, ese mismo aura resplandeciente, esa misma presencia imponente pero tranquilizadora y protectora. ¿Acaso pensó con un escalofrío que recorrió todo su cuerpo? Los últimos dos maleantes fueron levantados en el aire como muñecos rotos por una ráfaga invisible de energía y luego lanzados contra el pavimento con tal fuerza que la calle entera tembló. El silencio cayó de golpe. Solo quedaron los quejidos apagados de los inconscientes, mezclándose con el retumbar tranquilo pero constante de la lluvia. Y frente a ella, entre la cortina de agua, la figura erguida, inmóvil, con un par de ojos verdes penetrantes atravesando la oscuridad. La figura, aún entre la penumbra del callejón y la lluvia, se detuvo un instante. Su cabeza giró apenas lo suficiente para dejar claro que había notado la presencia de Uraraka. La joven, con el pulso acelerado, se separó de la pared y comenzó a avanzar con pasos lentos, tratando de aprovechar la cercanía y la tenue luz para, al fin, poder mirar su rostro. Sin embargo, justo cuando estuvo a pocos metros, la figura flexionó las piernas y saltó de manera fulminante hacia lo alto, perdiéndose en las sombras de los edificios como un relámpago dorado. «Espera», exclamó Uraraka, corriendo en la dirección en la que había desaparecido. Sus tenis chapoteaban en los charcos de agua, la respiración le ardía en el pecho, pero no alcanzaba a ver nada más que lluvia y oscuridad. Por un instante creyó que se había quedado sola, hasta que un ligero sonido metálico detrás de ella le erizó la piel. Giró en seco, y ahí lo vio, sentado de cuclillas sobre un viejo basurero, como un depredador acechando desde lo alto. Esta vez, a diferencia de lo que creyó haber visto hace un momento, la figura llevaba puesta una máscara oscura y estilizada que cubría por completo su rostro, con un resplandor dorado tenue escapando por las líneas que recorrían su contorno. La lluvia resbalaba por su silueta inmóvil mientras la observaba desde su posición. Y entonces, con esa voz distorsionada, mitad metálica y mitad humana, dejó escapar la frase que retumbó en el pecho de Uraraka como un eco imposible de ignorar. «Qué insistencia de meterte en problemas. ¿Y tú qué insistencia por salvarme la vida?», dijo Uraraka, su voz temblando ligeramente, pero teñida de una felicidad contenida. Por fin, después de tanto tiempo, tenía frente a ella a su salvador. Cada gota de lluvia parecía iluminar su rostro mientras sus ojos se fijaban en la figura dorada. El guerrero dorado permaneció quieto unos segundos, observándola con esos ojos rojos, su máscara oscura apenas reflejando la luz de los charcos. La lluvia golpeaba su cuerpo, moviendo su cabello rubio apenas visible, y el aura dorada que lo rodeaba parecía intensificarse como si reaccionara a la energía de Uraraka. De pronto, el aura del guerrero se apagó como si de un motor de vehículo se tratara. Un pequeño silencio se instaló entre ellos, cargado de electricidad.
Cada segundo estiraba la tensión hasta lo casi insoportable, pero a la vez estaba lleno de la extraña calma que solo un héroe como él podía transmitir. Siempre termino apareciendo donde me necesitan, respondió finalmente, con esa voz distorsionada, amistosa y confiada, como si todo lo que ocurría no fuera más que un juego que él disfrutaba controlar. Uraraka sintió como un nudo de emoción se formaba en su pecho, mezcla de alivio, admiración y esa chispa de algo que todavía no podía definir. Por primera vez, todo el miedo y la tensión de la calle se desvanecieron ante la presencia del guerrero dorado. Eres increíble, dijo Uraraka, su voz cargada de emoción y calidez, imposible de fingir. No todos piensan eso, respondió el joven rubio, sus ojos rojos fijos en los de ella, penetrantes, serenos, y al mismo tiempo llenos de un poder que parecía medir cada movimiento. Sus gestos eran tranquilos, pero su presencia imponía respeto. Uraraka notó algo curioso. La dureza de su mirada frente a los maleantes desaparecía por completo con ella. Allí no había amenaza, solo calma y un extraño calor humano. Pero lo eres, insistió la joven castaña, sin poder ocultar su sinceridad. Bueno, al menos tengo una admiradora, respondió el guerrero dorado, con un toque de humor en su tono, ligero y relajado, dejando entrever esa faceta humana bajo la máscara dorada. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. La lluvia, que antes caía con fuerza como si quisiera sumergirlos en peligro y tensión, ahora parecía abrazar el momento, suave y constante. Cada gota que golpeaba sus ropas o el pavimento reflejaba una tranquilidad extraña, casi mágica. Uraraka, con el rostro ligeramente sonrojado y los ojos brillantes, sostuvo la mirada del guerrero dorado, aquella mezcla imposible de humano y otra cosa que no podía describir. Por primera vez, no había miedo ni incertidumbre, solo emoción y la certeza de que aquel encuentro era especial. ¿Tú, de verdad crees que soy valiente?, dijo Uraraka, con una voz suave pero firme, mirando directamente los ojos rojos y robóticos de la máscara que ocultaba a su salvador. Mientras se sujetaba el pecho con fuerza, el guerrero dorado se quedó quieto un instante, sin apartar la mirada, como si calibrara sus palabras. La lluvia parecía ralentizarse a su alrededor, como si el mundo entero contuviera la respiración. Finalmente, inclinó ligeramente la cabeza, con un gesto que combinaba seriedad y calidez, y respondió. Mucho. Su voz distorsionada, pero amigable, resonó con fuerza en el callejón. Más de lo que crees, Uraraka sintió que un calor se expandía por su pecho. No era solo alivio por estar a salvo, ni admiración por su salvador, sino algo más profundo. Reconocimiento. Por primera vez, alguien veía su esfuerzo y no lo daba por sentado. El silencio volvió a caer, esta vez más cálido, más íntimo, mientras la lluvia seguía cayendo, como un testigo silencioso de aquel momento que ninguna de las dos partes olvidaría jamás. Yo quería agradecerte por salvarme ese día, y también hoy, dijo Uraraka, bajando la mirada ligeramente, con una mezcla de nerviosismo y sinceridad que se sentía en cada sílaba. El guerrero dorado la miró con calma, un toque de curiosidad en sus ojos rojos, esa mezcla imposible de seriedad y serenidad que siempre lo acompañaba. No tienes nada que agradecerme, respondió él, con esa voz distorsionada pero tranquila, como si cada palabra pesara exactamente lo que debía. Sí, tengo que, insistió Uraraka, respirando hondo para contener la emoción que le hervía en el pecho. Y quiero agradecerte de manera correcta, de la manera que mi corazón dicta. El silencio cayó otra vez, pesado pero cálido, mientras la lluvia seguía cayendo a su alrededor, como si el mundo mismo los hubiera dejado solos por un instante. La figura dorada se inclinó apenas hacia ella, observando cada gesto, cada respiración, como si midiera la sinceridad de aquellas palabras. Fue entonces que Uraraka comenzó a extender sus manos hacia arriba, con un gesto decidido pero lleno de nerviosismo, hacia la máscara del joven. Sus dedos tocaron el borde, y con suavidad, comenzó a elevarla ligeramente. La máscara no ofreció resistencia alguna, como si el propio guerrero dorado le permitiera ese acto de confianza. Poco a poco, el mentón del joven se fue revelando, y un leve brillo dorado se reflejaba en su piel bajo la lluvia. Espera, dijo el guerrero dorado, con su voz distorsionada, aún cargada de calma y autoridad, sujetando la mano de Uraraka para detenerla ligeramente. Está bien, respondió la joven pelicastaña, con una mezcla de nervios y determinación, mirando sus ojos rojos con una sinceridad que podía sentirse en el aire húmedo del callejón.
Confía en mí, por favor, agregó, levantando la máscara un poco más, hasta detenerla justo sobre la nariz. No revelaría su identidad completa, pero habría un pequeño camino, un resquicio de confianza que la acercaba a él, justo lo suficiente para lo que estaba a punto de hacer. Uraraka respiró hondo, sintiendo la lluvia golpear suavemente su rostro y mezclarse con su emoción. Sus manos sostenían la máscara del guerrero dorado, temblorosas, pero decididas. Por su parte, el guerrero dorado permaneció inmóvil, observándola con esos penetrantes ojos rojos que parecían leer su corazón. La lluvia caía como un telón plateado a su alrededor, aislándolos del resto del mundo. Con cuidado, Uraraka acercó su rostro. Y entonces, de manera suave y llena de gratitud, depositó un beso sobre la mejilla de su salvador. Apenas un instante, pero suficiente para transmitir todo lo que sentía. Admiración, alivio, emoción y un sentimiento extraño que aún no podía comprender del todo. Gracias, dijo con una voz apenas audible, llena de paz y tranquilidad, pero que el guerrero pudo entender perfectamente. Un placer, señorita, respondió el guerrero, sin terminar su frase esperando que la joven fuese quien respondiera su duda. Uraraka, respondió con sus ojos cerrados, una sonrisa tranquila llena de felicidad y gratitud, y con su rostro aún cerca del de su héroe. Llámame Ochako Uraraka, el joven rubio inclinó levemente la cabeza, sin apartarse, como reconociendo la sinceridad de aquel gesto. La energía dorada volvió a brillar a su alrededor, relámpagos pequeños iluminando la lluvia, y Uraraka sintió el calor de su aura rozando su cuerpo. De un impulso, el guerrero dorado se elevó hacia el cielo nocturno, disparándose como una estrella fugaz. Uraraka lo siguió con la mirada, con una sonrisa enorme que iluminaba su rostro, sabiendo que ese instante, ese gesto sencillo y lleno de significado, permanecería en su memoria para siempre. Al día siguiente, Son Goku se encontraba en su pupitre en la escuela, guardando sus útiles en su mochila tranquilamente. Cuando de pronto, sintió un par de toques leves en su hombro, girándose rápidamente para ver a quién llamaba su atención. Hola, Son Goku, me preguntaba si querías que nos vayamos juntos.